Hola, te doy la bienvenida a esta miniserie de 3 cápsulas en donde hablaremos sobre ilustración editorial desde la idea hasta la forma. Espero que te sirva como una instancia para explorar y expandir horizontes. 1. Construir imágenes narrativas. El dibujo, como herramienta para ilustrar, por lo general se comienza imitando la realidad con sus formas y colores tal cual las vemos, o intentando representarla de manera simple. Hay que siempre hacer muchas pruebas previas al dibujo final, dibujos aleatorios quizás, y distintas posiciones en que este objeto estaría en un escenario, o cómo sería mejor, más rápido y fácil de interpretar como lo que es, en este caso, una conchita de mar. Otro punto a tener en cuenta es ocupar los elementos del dibujo, líneas y planos, siempre buscando simplificar y utilizar correctamente las formas para que se genere un equilibrio interno entre planos llenos, planos sin color y líneas. Todas ellas, en su conjunto, bien intencionadas, crearán líneas invisibles que conectarán todo el dibujo. Hay que ser consciente de los espacios que vamos dejando. Estos también comunican algo. Por otra parte, es importante preocuparnos de las sombras y la dirección de la luz, teniendo en cuenta siempre las texturas que pertenecen a cada elemento, que es para lo que te sirve principalmente este ejercicio. En general, no se suele tener costumbre de hacer dibujos de realidad e ir recopilando imágenes, texturas y formas. Lo que más se ve y trabaja son los bocetos. Lo primero que hacemos antes de la pieza final es un borrador, un boceto o líneas guía mínimamente para evitar errores. Aunque acostumbramos y muchas veces es más cómodo utilizar líneas de un lápiz grafito que tiene la facilidad de borrar y retocar, se puede crear un boceto con cualquier técnica y herramienta. Las imágenes se componen de líneas, formas e intención. Una idea puede comenzar desde cualquier punto de estos. En realidad, muchas de las cosas que dibujamos o escribimos de la realidad son un borrador de una posible creación. ¿Hay alguna forma de dibujar mejor? ¿Hay una forma siquiera de dibujar? Creo que la respuesta está en el ejercicio diario, en ir recopilando emulaciones de la realidad que nos despierten ideas que no estaban o que cuando no sabemos cómo solucionar una textura nos den una noción del qué hacer. Así también darnos ejercicios con un pie forzado, como por ejemplo usar solo un color o dos colores, usar solo acuarelas, usar solo achurado, pueden agilizar el dibujo de observación, ya que es muy lento dibujar con ciertas técnicas, pero podemos simplificar y utilizar nuestros tiempos de forma más eficiente. Por otra parte, siempre lo ideal es hacer observación en persona, pero hay ciertos casos en que es muy difícil acceder a ver animales o espacios específicos. Podemos usar en esos casos distintas imágenes, varias en realidad, que nos ayuden y complementen nuestra imaginación. La idea nunca es dibujar desde la imaginación, sino dibujar con referencias. Sobre los procesos de dibujo, mientras recopilamos la parte visual, también es importante registrar por escrito ciertas cosas, como por ejemplo los conceptos que me llevaron a cierto color, qué tipo de vegetación hay en el hábitat que dibujaré o cualquier detalle que consideremos necesario para crear. Asimismo, es importante escribir los elementos que serán dibujados, el concepto o los conceptos principales, qué quiero transmitir, si es que habrá algún texto en la ilustración, cuál es. Siempre habrán partes del proceso muy llenas de texto. Necesitamos investigar para hacer que lo que dibujamos se sienta como real. Puede ser muy útil hacer mini bocetos y de esta forma vamos visualizando los tamaños de los elementos del dibujo, los claros y oscuros, que vemos primero, que vemos después, la composición en general y el recorrido visual que hará el lector. Más allá del dibujo diario, lo que sobresale es recolectar ideas y exploraciones de terreno. Hay que entrenar la relación mano-ojo y también desafiarla. De una u otra forma, todo lo que vemos ronda nuestra mente, ya sea en lo escrito, en lo abstracto de nuestros recuerdos y en lo manual. La idea no es obligarnos a dibujar, sino permitirnos otras experiencias, ojalá dibujadas, pero también experimentadas desde otras sensibilidades o sentidos. Hay sensaciones que solo se pueden aprender del movimiento, del olfato o del sentir.
Movernos a un espacio inusual, inspirador o simplemente diferente puede cambiar tu visión de las cosas y a la vez servir como recopilación. De esta forma tendremos una colección de texturas y experiencias para proyectos futuros. En estos videos que se ven, fui al Cerro Carlos Condel en Curicó y me dediqué, como hago de vez en cuando, a dibujar con 1, 2 o 3 colores. Es bastante lento, sobre todo en esta época que no está tan calurosa como para usar acuarelas y que sea más rápido. Eso es lo beneficioso de la acuarela, que uno puede hacer planos muy grandes o fondos de una manera muy rápida. Aún así, independiente de la técnica, es muy satisfactorio dibujar en otro espacio y redescubrir mis capacidades. Puedes probar también dibujar mientras caminas o ponerte un límite de tiempo, como hacer un dibujo en 5 segundos. Necesitamos pensar más en la siguiente pregunta. ¿De qué áreas puedo inspirarme? ¿A dónde puedo moverme para llegar a esa inspiración? ¿En qué lugares nunca he dibujado? Cuando hablamos de ilustración, nos estamos refiriendo a aquellos dibujos que vienen a cumplir una función, una finalidad, comunicar o expresar algo más allá del dibujo en sí. En este caso voy a ejemplificar con este ejercicio de pie forzado, usando la palabra presión. A raíz de ella, ilustraré este concepto desde el objeto de la tetera, en específico una tetera antigua. Todo lo que dibujamos se construye a partir de figuras, un círculo, un cuadrado y un óvalo. Pensamos y creamos todas las partes que la conforman de forma que en su interior haya cierto equilibrio. Para contar algo necesitamos potenciar la narrativa del dibujo, y es en este punto donde radica lo esencial de la ilustración, es que contiene una narrativa. Siempre habrá algo más en las decisiones que se toman, más allá de solo el dibujo, la forma, la estética, que lo convierte en una ilustración. Aquí podemos traer de nuevo este concepto y generar las relaciones necesarias para que haya un diálogo entre ellas y por tanto un significado. Instar a que el lector o quien vea esta pieza pueda interpretar algo más allá y pensar o repensar esta presión como la acción de apretar o comprimir o esta fuerza moral que puede sentir una persona. Ya no solo es una tetera, sino que le añadimos cierto movimiento para representar lo que conceptualmente decidimos. Esto con el objetivo de instar al lector a interpretar de distintas formas las cosas, más allá del texto, y asimismo abrir las posibilidades, no solo lo que queremos representar, sino al imaginario propio de quien lee y observa. También podemos agregar señas que amplifiquen el movimiento o, por ejemplo, tomar el texto y disponerlo de otra manera para ampliar el concepto. Entonces, a raíz de esta explicación, ya podemos ir sacando y rescatando algunos conceptos que destacan, como el dibujo, las formas, la estética, la narrativa, la conceptualización y el movimiento, que son elementos clave que conforman una ilustración, y es la forma en que se puede generar un significado y significante. Ya entrando en las ideas de la semiología, en el lenguaje visual que nos ayuda al estudio de los signos e imágenes y eventualmente a su creación, cuando creamos imágenes no se trata solo de crear cualquier cosa, podríamos ir a algo extremadamente abstracto como esto o algo más detallado. Hay distintos niveles de iconicidad, pero lo más importante es crear asociaciones que puedan ser interpretadas y que el lector pueda interpretar estas ideas, porque cuando creamos imágenes, creamos una unidad que sustituye a la realidad. Entramos en otro universo que debe ser coherente y consistente visualmente. El lector debe poder creer que esta realidad es real y se puedan sumergir en ella en su totalidad.